Ok, entonces estábamos mirando Yo hago la clase. cuáles eran los Office que tenían, ¿no? Yurani, me estabas diciendo qué Office tenías. Que yo, profe, que no sé qué Office, el único que sé es que tengo Windows 9, todo lo de Windows 9. Windows 9. Hay Windows 7, hay Windows 8, 8.1, Windows 10, Windows 365, pero no Windows 9. Ve, 9 no, 8 y ve. Ya me creé el 9, profesora. Bueno, le ayudaste a Microsoft. Tienes que pedir la patente del Windows 9. Que 9 no, 8, profe, tengo 8, pues diré. Ah, bueno, debes tener entonces el Office 2010 o 2013, máximo 2016. Entonces, cada Access trae unas bases de datos de ejemplo, ¿no? Aquí en este ejemplo, pues estamos viendo una base llamada Norwich, que contiene una tabla llamada Customers, eso significa clientes, donde se almacena cada nombre de cada cliente y toda su información. Este es un entorno de Access. Quiero que lo vean muy bien. Este es el entorno de Access. Vamos a tener iconos parecidos a los que se manejan en Excel, a los que manejamos en Word, ¿sí? Pero acá, si ustedes ven en las cintas principales, crear datos externos, herramientas de bases de datos, complementos, estas cintas van a traer, obviamente, ya funciones específicas de bases de datos. ¿Listo? Cuando nosotros estamos en este aspecto, estamos viendo una tabla, lo que nos da el ejemplo. La tabla Customers, que significa clientes, ¿sí? Acá le colocan, no sé, como la identificación de cada cliente, el nombre de la compañía, ¿sí? El nombre de contacto. Acá donde dice Contact Title, significa el cargo de esa persona. Y acá esto es como las direcciones. ¿Mm? Entonces, en Access, este es el entorno, así se ve una tabla. Si ven que la tabla se parece un poco a las que trabajamos en Excel, con la diferencia es que esta tabla es exacta. O sea, si yo creo la tabla de 5 columnas con 1000 registros, me van a salir únicamente las 5 columnas y de ahí para abajo los 1000 registros, ¿sí? Aquí, al lado izquierdo, podemos ver la lista de las tablas. Cada una de estas es una tabla. Entonces vamos a ir cogiendo los términos generales. La base de datos es la que me permite almacenar la información de manera organizada. Cuando yo ya estoy creando la base de datos, ¿cómo voy a organizar la información? Por medio de tablas, ¿ok? Y la base de datos que se maneja en Access es una base de datos relacional, porque entre cada una de las tablas hay relaciones, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es eso de las relaciones, pero cada tabla maneja un tipo de relación, ¿ok? Esto hasta aquí. Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿O está claro? ¿Está claro o tienen alguna pregunta? Hasta el momento yo no, profe. Ok, ¿estás bien? Sí, Yo señora. tampoco. Listo, ok. Entonces, Pero hasta ahí, profesora, no hasta ahí. voy a meter mucha información. Pues es que mucha información es lo que les estoy dando. Entonces, les voy a mostrar cómo se hace, cómo es un esquema de bases de datos, pero no se vayan a infartar,
¿ok? Porque esto es un esquema profesional, ¿ok? Pero así se ve un esquema de base de datos. ¿Qué es un esquema? Como yo les dije a ustedes, es un diseño, ¿cierto? Es que acá no nos deja ver bien. Ah, ya, miren. Esto es un diseño de base de datos, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy, ¿sí? Pues vamos, obviamente no vamos a ser expertos, pero lo que quiero es que tengamos el concepto. Esto que estoy dibujando acá es una tabla. Es una tabla donde yo voy a guardar unos datos. Por ejemplo, acá. Entonces, espérate a ver si este me deja sacar acá. Entonces, miren. Este es un dato que se llama ID, que significa identificación. Si lo ven aquí, espere, yo lo subrayo. Mírenlo acá. Este. ID. ¿Sí? Significa identificación. ¿Se acuerdan cuando ahorita en el ejemplo les decía que ahí decía string? Yo les decía es que eso es un tipo de datos. Y cuando un string es una cadena de datos, ¿sí? Alfanumérico. Cuando yo coloco en Excel, por ejemplo, mi nombre y mi cédula en una sola celda, Joana Gómez, y coloco un número 1, 2, 3, eso es un string, es una cadena de datos que tiene letras y números. Y Excel me deja escribir eso. Pero si yo a la base de datos le digo que el campo ID es un campo integer, mire, acá me está diciendo, es un campo entero. Integer significa entero. Ay, buena chica. Espere que no pude hacer una raya derecha, así tengo el pulso, pero bonito. Ahora sí. Integer es un campo entero y este 8 significa que es de 8 caracteres. O sea, si yo escribo 9 números ya no me lo va a coger. Por eso les decía, hagan de cuenta que ustedes van a ser programadoras de bases de datos, porque estas cositas las tenemos que programar cuando estemos creando la base de datos. En los esquemas de base de datos, por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer es a crear tablas. ¿Sí? Estos son ejemplos para que ustedes vean realmente cómo es un esquema. Esta es una tabla que se llama blocks, que tiene el dato de identificación. Acá tiene un dato by, que significa en inglés por, pero pues no sabemos ellos qué quieran colocar, ¿cierto? Address, que es address, dirección. User, usuario. Reason, es una razón, puede ser razón social. Acá que es timestamp, auto. Bueno, estos son datos. Nosotros podemos armar una base de datos con una que tenga el nombre. Ah, bueno, miren esta tabla. Esta tabla tiene identificación también. Tiene nombre, tiene el nombre real, tiene un password, tiene un nuevo password, tiene un email. Bueno, acá hay una opción, acá hay un número de token, acá hay un email. ¿Sí ven? Un email para autenticarse. Y tiene el token del email que significará como la contraseña, me imagino yo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? Nosotros creamos una tabla. Por ejemplo, Lady nos decía, no, es que nosotros manejamos en Excel los datos más importantes. Entonces, ok. De los datos más importantes, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos organizar eso por tablas? ¿Sí? De eso se trata una base de datos, de tener la lógica de las tablas que vamos a crear. Entonces, este es una tabla, ¿ok? Cada uno de estos cuadritos que ustedes están viendo acá es una tabla. ¿Por qué se llama una base de datos relacional? Yo les dije que todas las tablas tienen relación unas con otras, ¿ok? Esta tabla tiene un ID. Y si ustedes miran aquí al lado, tiene un dibujo que es una llavecita. ¿Sí la ven? Acá miren, este tiene una llavecita.
estos acá tienen una llavecita. Sí identificamos la llavecita, ¿cierto? Lady, Sí, señora, sí, señora. ok. Profe, Dime. en esta tabla, en la primera que tú subrayaste, la llavecita se ve de primeras porque son los datos principales y ahí para abajo son los datos anexos. Exacto. Para mí, ¿sí? Esta tabla que fue la que creé, la primer tabla que creé, para mí el dato principal y la llave principal, aquí vamos a hablar de llaves. Por eso tiene ese dibujo, porque en bases de datos se hablan de llaves. Cuando yo digo, no, es que la información de todos mis alumnos la voy a consultar por el número de su cédula o de identificación, mi llave principal es el número de identificación del estudiante. Y yo lo voy a colocar así. Cuando yo cree la tabla me va a preguntar y me va a pedir cuál es su llave principal y yo voy a marcar el ID de mi estudiante. ¿Ok? Cuando tenemos llaves principales y llaves secundarias. ¿Sí? Por eso este tiene dos llaves. Hay una llave principal y hay una, esta FK significa foreign, significa una llave foránea o llave secundaria, ¿sí? Estas que tienen la FK son llaves secundarias. Mira, esta acá también tiene una FK. Cuando no tienen la FK son llaves principales. ¿Listo? Entonces, es como decir, Lady, ¿tú cómo buscas a tus clientes? Ah, no, pues por el número de cédula o el número de factura o el número del contrato. Ah, listo, esa va a ser tu llave principal. Esta es mi llave principal. Y el resto, pues ya son los datos anexos de mi tabla. En todas las tablas siempre tengo que definir cuál es el carácter o llave principal. ¿Por qué? Porque esa es la que me va a generar la relación con las otras tablas. Entonces, la relación de esta llave principal ID, mire que está unida por esta rayita, por esta rayita. Esto es una relación, ¿ok? Esta raya que va de esta tabla a esta tabla es una relación. ¿Listo? Pero es una relación de un solo cliente, profe. Ahorita vamos al tipo de relaciones que hay. Okay. Ah, no. Obviamente la relación es de todos los clientes, pero aquí nuestra relación no se basa en los clientes, se basa en los datos. Ah, ok. En los datos. Supongamos, yo tengo esta tabla algo loco, esta tabla de panaderías, esta tabla de supermercados, ahí ya se está diferenciando. Claro, pero Okay. la tabla panadería tiene una llave principal que es el número de cédula del cliente y se va a relacionar con la tabla supermercados por la misma llave principal que es ID. Así aquí O sea, tenga unos datos y así aquí tenga otros datos, pero conservan relación. Es que ahí, es que no podemos hacer todo de una sola, ¿no? Aquí la idea es que ustedes tengan el concepto, ¿sí? El concepto de qué, se me dañó la cámara, el concepto de qué es una base de datos y cómo se crea el mundo este de las bases de datos. ¿Sí? Ah, ok. Listo, ¿Por qué? Porque es que a mí de qué me sirve entrar a enseñarles, no, Access es esto, se hace esto, hace lo otro, si ustedes no entienden esto. Ok. Yo necesito que entiendan esta teoría para que cuando nos metamos a Access, ya sepamos qué tenemos que hacer. Ok, listo. ¿Listo? Ese es el objetivo. Por eso necesito que entiendan. Las tablas que vamos a crear van a manejar una relación y hay una relación entre los datos. Hay una relación 1 a 1, 1 a 2, 1 a n. Esos son tipos de relaciones en bases de datos. ¿Ok? Esta relación puede ser 1 a 1.
porque acá hay un número de cédula y acá hay un número de cédula. ¿Listo? Eso después vamos a ver ya los tipos de relaciones. Lo importante que tenemos que entender es cómo se unen todas las tablas, ¿ok? Y cómo dentro de todas hay una relación. ¿Y por qué hay una relación? Hay una relación por todos las llavecitas que tiene cada una. Ahora, si ustedes miran bien el esquema de todas las tablas, que necesito que lo miren para que lo entiendan, cuál es la llave principal, cuál es la llave secundaria, los datos que cada una tabla tiene. Y mira, esta se relaciona con esta se relaciona con esta de abajo. Hay unas tablas que no tienen relación, entonces deben cumplir una función diferente. ¿Sí me hago entender? Ahora miren, esto todo es un solo diseño de una base de datos. Esto es lo que hace un programador de base de datos. Antes de sentarse a cualquier tipo porque nosotros tenemos Access, tenemos SQL, MySQL, tenemos Oracle, ¿sí? PHP, todos esos son manejadores de bases de datos. Pero para nosotros poder entrar al programa a generar la base de datos, tenemos que tener primero el esquema de lo que queremos hacer. O sea, uno no entra a crear algo sin antes haberlo imaginado y plasmado en un papel. ¿Me hago entender? O si no, seríamos como los pintores que llegan y sacan su inspiración. Nosotros no podemos sacar inspiración aquí. Nosotros somos muy exactos. Tenemos que saber qué es lo que vamos a diseñar. Digamos, hasta aquí fue claro el concepto del esquema de la base de datos. Sí, señora. ¿Sí? Yurani, ¿tú me alcanzaste a entender el esquema de la base de datos? ¿Cómo, profe? Si alcanzaste a entender el esquema de la base de datos. Pues, profe, ¿por qué digamos todo es en inglés? Mamita, eso sí, todo es en inglés porque ellos son los que, digamos, los pioneros. Entonces, nosotros solo nos adaptamos como a lo que ellos manejan. Pero no, es chévere hacer eso ahí más ordenadito para el inglés y uy, no, Dios mío. No, de será, ya les muestro, es que quería que vieran porque este es el diagrama de una base de datos grande. O sea, esto puede ser la base de datos de un almacén como el Éxito, ¿sí? O sea, es una base de datos grande. Ya un ejercicio simple, ya miramos ahorita unas relaciones ya diferentes. Necesitaba que me entendieran la relación que hay entre cada una de las tablas, lo que es llave principal, lo que es llave secundaria y lo que son los campos normal. Porque ahora sí vamos a ver aquí y vamos tomando nota y por favor vamos a estar muy pendientes de este video. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Código Compilado. Mi nombre es Sergio. Hoy vamos a ver el tema modelo relacional y juntamente con los diagramas entidad, relación extendidos. Pero antes de meternos lleno con los modelos relacionales, vamos a entender qué es un modelo de base de datos. Los modelos de base de datos son conjuntos de ideas lógicas utilizadas para representar la estructura de las bases de datos. Es decir, es aquello que nos va a permitir plasmar todo lo que serían los datos que va a tener la base de datos y poderlos visualizar de una manera global y gráfica. Para esto tenemos varios modelos, pero el más usado y el que vamos a aprender aquí va a ser el modelo relacional, el cual nos permite visualizar la estructura de una base de datos y la relación entre los datos.
nos va a permitir ver todos los datos que constituyen nuestra base de datos, pero también la relación que hay entre cada uno de ellos y cómo es que interactúan entre sí. Para esto necesitamos utilizar una herramienta la cual nos va a permitir modelar, es decir, formar o construir nuestra base de datos. Y tenemos los diagramas entidad-relación, los cuales son una herramienta para modelar nuestra base de datos y analizarla. Es decir, este modelo nos va a permitir visualizar de una manera gráfica, sencilla, toda la estructura de nuestra base de datos, todo lo que lo constituye, la información que tiene, y nos va a permitir trabajar en equipo con otras personas para poder analizar juntos una base de datos. Ok, hasta aquí. Entonces él nos está explicando cuáles son los modelos, ¿no? Entonces, el modelo de base de datos es lo que yo les estaba mostrando, que es el conjunto completo de la idea lógica de cómo vamos a representar esa estructura de la base de datos. El modelo relacional es la estructura que nos permite ver la relación entre cada una de las tablas. Lo que yo les mostré ahorita es un modelo relacional, porque pudimos ver cada una de las tablas y cómo cada una de esas tablas se relacionaba una con otra. Y el diagrama entidad-relación es la herramienta que usamos para organizar esa base de datos, ese modelo. Cuando nosotros tenemos el modelo entidad-relación, que es, por ejemplo, la estructura que estábamos viendo ahorita, esa estructura, por ejemplo, yo la imprimo y me siento con Lady y le explico, porque yo soy la ingeniera de sistemas y yo le digo, bueno, Lady, para tu trabajo, yo organicé este modelo relacional. Ahora yo te lo voy a explicar. Aquí tengo primero una tabla clientes. Entonces en la tabla clientes, como tú me dijiste que era primero buscar al cliente por cédula, yo le coloqué la llave cédula y debajo le pedí solo los datos básicos, el nombre, el número de celular y el almacén donde compra. Entonces Lady me va a decir, ay, no, mira que te hizo falta, no sé, el teléfono fijo. Para nosotros es fundamental el teléfono fijo. Entonces, eso me da la oportunidad de modificar y de mejorar la base de datos porque la estoy creando de acuerdo a las necesidades ya del cliente. ¿Listo? ¿Hasta aquí todo ok? Sí, señora. Poder analizar juntos una base de datos. Los elementos del diagrama entidad-relación son los siguientes. Primero tenemos un rectángulo, el cual va a representar una entidad. Y una entidad no es nada más que un objeto concreto o abstracto que figura en nuestra base de datos, como podría ser un alumno, un cliente, una empresa, una alergia, entre otros. Con una única entidad podemos representar varios objetos que pertenezcan a este. Por ejemplo, alumno, hacemos referencia con este singular a varios alumnos. El siguiente símbolo es un rombo, el cual representa la relación entre entidades, también llamado mapeo o cardinalidad. Este tema lo vamos a ver más a fondo en el siguiente video, pero aquí les dejo el símbolo. El siguiente símbolo es una línea, la cual es para unir entidades. El cuarto símbolo es un óvalo vacío y representa un atributo, el cual es una característica de una entidad, como nombre, edad y fecha. Es importante mencionar que cada atributo o característica debe de ser general para cada entidad. Es decir, un cliente, independientemente de qué tipo de cliente sea, debe de tener los atributos nombre, edad y fecha, entre otros. De igual manera, una empresa, independientemente de qué tipo de empresa sea, debe de tener un nombre de empresa, un número de trabajadores en la empresa, misión de la empresa, valores de la empresa, es decir, son atributos que tienen todas las empresas del mundo. Como penúltimo símbolo tenemos un óvalo lleno, el cual va a representar el atributo principal o una clave primaria, la cual es única y toda entidad debe de tener la suya. Es decir, entonces, miren lo que estábamos viendo ahorita en el esquema grande. Entonces, los rectángulos es donde estábamos mirando todos los datos que tenían adentro. Ese rectángulo se llama entidad, ¿ok?
Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de Mira, los mira. alumnos, pero en este caso la entidad es el alumno. Yo voy a hablar de entidad alumno, entidad cliente, entidad empresa. ¿Sí me hago entender? Cada uno de los rectángulos o de los cuadritos que estábamos viendo es una entidad. Si observamos la relación que había, ¿ustedes pueden ver aquí el dibujo? ¿Están viendo el video o están viendo el esquema? El esquema, profe. Listo. El esquema, profe. Entonces, miren, chicas, lo que él decía, mire, cada rectángulo de estos es una entidad. ¿Yo cómo sé que es una entidad? Mira, user significa que esta es la entidad usuario. Cuando él se refiere aquí al rombo que me dice cuál es la relación entre las entidades, ese rombo también se llama mapeo o cardinalidad. Nos referimos a este rombito, ¿sí lo ven? Y si ven que este rombo tiene pintadito la mitad, ese pintadito en la mitad significa un tipo de relación. Esto no lo vamos a ver ahorita ya, ¿sí? Yo más bien les voy a dejar como tarea que me investiguen cuáles son los tipos de relaciones que hay, pero hay relación uno a muchos, mucho a muchos, exacto. Esto tiene un significado, este pintadito. Y este rombo es el que me dice el tipo de relación que hay entre esta entidad y esta entidad. ¿Listo? La raya es la unión entre entidades. Entonces, por eso les decía, observen bien las líneas que están uniendo todas las tablas. ¿Ok? Y el óvalo se refiere al dibujito. Nosotros en este mapeo sí tenemos llavecitas y tenemos unos rombos pequeñitos. Esto sí no es general. Para ellos, si ustedes ven un esquema que tiene bolitas, es tan válido como ver este esquema que tiene las llavecitas y los rombos. ¿Por qué? Porque esto está diseñado ya en un sistema de bases de datos que me permite hacer estos dibujos. Si a mí me toca hacer la tarea en Word, pues entonces en Word yo voy a hacer una tabla o en Excel hago una tabla y lo que hago es colocarle aquí el circulito y aquí estos los pongo con circulitos para identificar que este es un atributo y des en cuenta que atributo es todo lo que va dentro de la entidad. Estos son los atributos. El atributo es name, que es el nombre, real name, que es el nombre real, password, que es la clave. Estos son los atributos. Y el cuadro completo o el rectángulo completo es la entidad. Por eso sí ven que les dije desde el inicio, ojo, vamos a estar viendo muchos conceptos. Y estos son los conceptos que se manejan en bases de datos. ¿Listo? El atributo principal o llave o clave primaria es el circulito completo, todo rellenito. Y acá, pues sí tenemos la llavecita. ¿Ok? Digamos. Sí, este atributo nos debe de permitir identificar una entidad mediante un único número o un único código. Un ejemplo podría ser el ID de un producto en un centro comercial. Podemos ver que los productos tienen nombre, caducidad, ingredientes, pero de igual manera tienen un código de barras. Este código de barras hace referencia a un código, el cual va a ser distinto para cada uno de los productos. Y simplemente conociendo el código de este código de barras, nosotros podemos conocer o hacer referencia a un producto en específico. Como último símbolo tenemos un óvalo, pero dibujado a la mitad, el cual se llama atributo foráneo o clave secundaria, y nos permite identificar una entidad externa en otra. Este símbolo lo vamos a utilizar cuando estemos relacionando una entidad con otra entidad, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video con esta Ana de manera más a detalle. Para que quede un poco más claro el concepto de entidad y atributo, vamos a ver un ejemplo. Tenemos un vehículo y este tiene atributos, como podría ser número de llantas, color, velocidad, marca, modelo,
podemos ver que todos los atributos que yo mencioné son generales. Todos los vehículos los tienen. Entonces, así es como nosotros tenemos que reconocer los atributos de las entidades y obviamente las entidades. Para ver un ejemplo utilizando la simbología que acabamos de aprender, vamos a poner el ejemplo de alumno. Tenemos alumno, el cual es una entidad, y este tiene una clave primaria, la cual es matrícula del alumno, ya que es única y mediante la matrícula nosotros podemos localizar a cada alumno de una escuela. De igual manera tiene atributos básicos como podría ser el nombre del alumno, la edad del alumno, el semestre del alumno y el género del alumno. Podemos ver que estos son datos generales que todos los alumnos, independientemente de la escuela en la que estén, tienen. Esta tabla alumno es sencilla, pero ¿qué pasa cuando nosotros la unimos con otras tablas más, como podría ser carrera, materia y profesor? Bueno, antes que nada, todo este análisis de carrera, materia, profesor y alumno nació de algo a lo que nosotros llamamos reglas del negocio, es decir, el porqué de la base de datos. Y nosotros aquí vamos a simular que una universidad nos pidió realizar una base de datos en la cual pueda obtener los datos de cuántos alumnos tiene, qué alumnos están cursando qué carrera, qué profesores están impartiendo a qué alumnos qué materia y qué materia está impartida por qué profesor. Bueno, estas son las reglas del negocio y mediante estas nosotros vamos a identificar las entidades y sus relaciones. El siguiente video Ana va a continuar este ejemplo y les va a enseñar cómo relacionar estas entidades y de igual manera cómo completar y terminar este ejercicio. Recuerden que lo que importa en este momento es que quede claro qué es una entidad y qué son los atributos de las entidades. Y de igual manera, cómo localizarlos en nuestro problema, es decir, en nuestras reglas del negocio. Espero que haya quedado claro. Recuerden. Bueno, chicas, ¿cómo les pareció? ¿Sí quedó más claro el concepto de entidad, de atributo, de relación? ¿Cómo ven el tema? Lorena, ¿cómo lo ves? Es como de estudiarlo, profe, y de tener mucha concentración. Yo digo que ya después de que uno tenga claro los conceptos, ya es mucho más fácil. Sí, eso es cierto. No, igual en la guía que les voy a enviar están todos los conceptos, les voy a dejar los links de los videos para que ustedes entren y los vuelvan a ver, porque yo sé que esto así de una sola, pues uno no lo entiende, ¿sí? Es digamos, mirándolo varias veces que uno dice, ya sé cuál es, qué es entidad, qué es atributo, qué es relación, porque al principio uno es, no, esto está difícil, pero no es difícil. Esto no es difícil, es sencillamente como saber qué nombre le ponen a cada cosa. Nosotros le decimos tabla, eso le dicen entidad, ¿sí? Nosotros le decimos datos, los datos de la tabla. No, pues allá se llaman son atributos de la entidad. Ese es como el símil, ¿no? Ok, profe, sí, señora. Bueno, espere porque se me va a cortar este Zoom. Ustedes saben que se corta cada rato. Para poner el otro video y que continúe el ejemplo. ¿Listo? Voy a desconectarlo. Denme 5 minutos, que es que se me demora en empezar a grabar, porque acuérdense que yo siempre grabo las sesiones y les voy a compartir el video para que ustedes vuelvan y vean y puedan, digamos, como repasar. ¿Sí? Ok, profe, sí, señora. Entonces déjenme, voy a desconectar y ya nos vemos, ya les escribo sí, cuando ya. Listo, profe.